han hablado de las enfermedades, de todo lo que se viene trabajando. Comentarles y decirles que pues este ha sido un proceso, ¿no? Un proceso largo que viene desde muchos años anteriores, desde por allá, desde cuando los cabildos miraron la necesidad de organizarse. Por allá en el año 62 hablan de que empezaron a tratar de organizarse, y hasta el año 71, donde se creó la organización CRIP, desde ahí se vino haciendo un trabajo interesante, importante, no solamente en lo que tiene que ver en la parte de la gobernabilidad, sino en todos los problemas que hay dentro de las comunidades. En el año 81 pues ya se vio o antes del año 81 se vio la necesidad de mirar todos los problemas que habían en salud. Por allá en el 78 se creó el programa de educación, y desde ahí se empezó a hablar de la educación propia. En el 81 se empezó a hablar de la salud propia también, porque habían unos conocimientos, porque habían unas personas que sabían, conocían de la medicina, unos sabedores en cada uno de los territorios, y en ese entonces no habían atenciones como las hay hoy en día. En ese entonces cualquier enfermedad, cualquier dolor, siempre se acudía a los mayores, y desde ahí venimos haciendo todo ese proceso. Por allá en el 94 se creó la primera IPS, que fue la IPS CRI, a raíz de la avalancha del río Páez, porque se tuvo en cuenta o se miró de que la atención del gobierno no era lo suficiente. Se vio la necesidad de crear la primera IPS, y desde ahí se empezaron a crear las IPS. Pues infortunadamente nosotros, por estar cerca a la organización, por no desligarnos, pues ahí vamos. Ahorita pues ya estamos intentando como despegarnos no irnos del todo, ¿no?, sino de tomar la administración, una administración propia. Y entonces eso debe ser desde el territorio, eso debe ser desde la naturaleza. Si vamos a hablar de una educación, que eso salga desde el propio territorio, que no salga desde por allá de un escritorio, que no salga de personas, sino desde la misma base, que sean las familias, que sean las personas que hablen de educación. Porque si ustedes han visto que en estos tiempos de pandemia, pues siempre el padre de familia pensaba que la educación solamente se impartía en las escuelas, y que solamente el educador era el que tenía todos esos conocimientos. Ahora se devolvió. Entonces el niño está en la casa, y acá hubieron unas reuniones que se hicieron en cada una de las veredas, y preguntaban, ¿y cuándo los niños los sacan a vacaciones? Y estaban en la casa. Entonces eso es ¿y cuándo es que van a dar clase? Porque es que yo a este mugre ya no me lo aguanto aquí en la casa. Y entonces uno dice, bueno, o sea, ¿cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de orientar, de esa orientación que hay en familia, que hay en casa? Si cuando uno cree que quien educa es el de afuera, y resulta de que quien educa es desde la familia. Desde la familia es que se empiezan a impartir los conocimientos. De igual manera pasa en salud. Entonces aquí todo esto va ligado lo uno con lo otro. Entonces todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con educación, con guardia, con cabildos, con ATEA, con territorio, con medio ambiente, todo esto va ligado. Y entonces uno a veces no entiende por qué educación anda por allá haciendo unos talleres, unas reuniones, hablan de una cosa, por qué salud anda por allá haciendo otra cosa y andan hablando casi de lo mismo. ¿Por qué cuando se reúne la guardia también habla de gobernabilidad, de territorio?
Y si nosotros también hablamos de eso. Entonces yo creo que aquí se trata es de unirnos, de hacer trabajo en equipo, de esos recursos que llegan, cómo poder hacer una bolsa grande y que eso nos alcance para muchas cosas. Porque si empezamos por pedacitos, pues los recursos seguramente no nos van a alcanzar y vamos a quedar mal. Y por eso es que hoy día la comunidad nos está criticando. Nos está diciendo, ustedes se van a pelear en recursos, se van a pelear la plata. ¿Y qué es que pasa? Pagando equipos, y pagando equipos caros. Y aquí al compañero coordinador David se le olvidó decir de que él hace parte de ese equipo y que él va a hacer un trabajo interesante e importante dentro del pueblo Coconuco. Es el coordinador político, donde él tiene que sacar un documento que se llama documento SISPI. Y algunos dirán, ¿qué es eso de SISPI? Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural. Y ser intercultural no es como algunos lo piensan, que es las diferentes instituciones. No, ser interculturales nosotros podemos relacionar con el resto del entorno que nosotros encontramos dentro de los territorios. Llámese instituciones, llámese gobierno, cualquier otro ente que esté dentro de los territorios que no hagan parte de los indígenas y que podamos hacer relación, eso es lo intercultural. Entonces no solamente es aquí llenarse el buche de pastillas, sino que es otra cosa mucho más allá. Y nosotros para llegar a esto tenemos que tener claro, primero, la identidad. ¿Qué tipo de identidad nosotros tenemos? Si conocemos muy bien el origen, la ley de origen, ese rato lo hablaban y lo decían aquí, que el volcán Puracé hacía el amor con el volcán Sotará, y de ahí nacimos nosotros. Eso se echan un cuento, que hubo por allí una avalancha y que por allá salió yo no sé quién y que de ahí es donde nosotros salimos. Bueno, el indio habla tanta cosa y a veces nosotros los mayores conocemos esto, pero la juventud no lo conoce muy bien, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que, ¿cómo es que vamos a empezar a hacer ese trabajo desde allá, desde la base, desde el territorio, desde esas semillas de vida que tanto nosotros hablamos? ¿Y cómo nos vamos a integrar todos? No es unos por allá y otros por acá, o llevándonos las contradictorias entre nosotros mismos delante de la comunidad, porque ahí es donde nosotros tenemos que hablar un solo idioma. Ahí es donde nosotros tenemos que organizarnos y en lo que mismo que habla de educación, pues tiene que hablarlo salud, tienen que hablarlo ustedes que son los cuidadores del territorio, ustedes que son los que están al frente de todas las situaciones. Y uno dice, claro, la guardia tiene identidad, porque sin importar y sin pensar en su familia o en los demás, cualquier cosa, y son los primeros que salen, asumiendo todo el riesgo que puedan encontrar en el camino. Y uno dice, ¿quién hace eso? Y mientras ellos están haciendo eso, pues sabemos nosotros que estamos criticando el accionar de la guardia. Y entonces nosotros tenemos que hablar un solo idioma, que las autoridades también tienen que estar al frente de esto, porque infortunadamente eso ha venido pasando, que nosotros no asumimos responsabilidades. Los compañeros que están al frente no quieren hacer ese trabajo. Y cuando yo decía en alguna reunión, en alguna asamblea, cuando uno se mete a autoridad, pues uno tiene que despojarse de cualquier situación, ¿no? Que si el familiar tuvo un problema, pues uno tiene que asumirlo y tiene que aplicarlo, porque uno encuentra autoridades que cuando son otros que no son de la familia, pues ahí sí aprieta y ataca duro, pero cuando le tocan el cuero, entonces sí se hace loco, se demora,
deja las cosas quieticas por ahí y entonces uno dice, bueno, ¿de qué autoridad, de qué autonomía estamos hablando, no? Y entonces uno ha visto que a veces la guardia avisa, la guardia pone las cosas ahí, pero cuando ya el accionar de la autoridad, cuando tiene que tomar decisiones, no se toman, ¿no? Y entonces, ¿quién queda mal? Pues ese hijo no sé qué de la guardia que anda metido ahí de sapo de lambón, y entonces empiezan a tomar represalias contra los compañeros. ¿Eso ha pasado o no? ¿O me equivoco? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener ese gran equipo de hacer las respectivas claridades. Algunos nos hemos acostumbrado a que las autoridades son las que tienen que decirnos el qué hacer. Pues resulta de que es todo lo contrario. Si a nosotros nos colocan de equipos de apoyo, nosotros somos los que tenemos que hacer ese acompañamiento. Nosotros somos los que tenemos que decirle a la autoridad, vea, usted está cometiendo este error, usted tiene que actuar de esta manera porque las cosas son así, ¿o no? Si uno tiene ese conocimiento, ¿no? Porque aquí nadie se las sabe todas. Aquí todos somos humanos, aquí todos cometemos errores y bueno, nosotros estamos expuestos a que hoy sancionemos, pero que de aquí a mañana o pasado mañana también nos sancionen. Y uno tiene que asumir esas responsabilidades. Yo recuerdo por allá en un congreso, cuando hablaba el Taita Elides, creo que fue allá en Río Blanco, él hablaba de la familia, de los problemas. Decía por qué los cabildos hoy están llenos de chismes, de problemas de faldas, y él comentaba su propio problema que había tenido. Dijo, y es un problema de faldas, y yo tomé la decisión, no el cabildo, y arreglé el problema y puse la cara. Y eso es lo que uno tiene que hacer, reconocer que uno cuando comete los errores, pues uno tiene que reconocer de que los cometió, ¿no? Y ponerse al frente y decir, bueno, aquí estoy, y si me van a sancionar, pues sancionen. Porque a veces nosotros somos muy buenos para sancionar y para decir y para juzgar a los demás, pero cuando nos toca a nosotros, entonces empezamos a reclamar derechos. Entonces, para unas cosas somos indígenas, pero para otras somos colombianos, ¿o no? Y entonces ya sacamos allá la Constitución Nacional, ya sacamos otras normas. Y entonces, ¿de qué sirven los famosos congresos internos, los mandatos que nosotros mismos hacemos? Eso se va a pique. Y eso nos está pasando en el pueblo coconuco. Nos sentamos, hablamos 3, 4 días, 5 días, toda la semana, un documento muy bonito. Eso parece un poema. Y hablamos de todo. Pero a la práctica, ¿lo estamos cumpliendo? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, el llamado es que ya no hagamos tanto documento, que ya no hablemos tanto, sino que actuemos. Y que la guardia, los equipos, pues tengan la potestad también de poder acompañar, de poder decidir, de poder tomar decisiones, porque a veces las autoridades no lo permiten. Y cuando las autoridades no lo permiten, pues es muy complicado. O cuando las autoridades no conocen muy bien de los procesos políticos organizativos del movimiento indígena, pues ahí nos metemos la enredada. Y entonces ya empezamos a buscar otras cosas diferentes a esto. El problema de las autoridades, el problema de los cabildos es que hoy día se han dedicado solamente al manejo de los recursos. La línea política, algunos dicen que la tenemos clara, pero en ciertos momentos, en ciertas partes, porque cuando hay otras cosas, y hoy día los recursos nos han puesto a pelear, ¿o no? Entonces, mientras no hay plata, pues, y vaya el coordinador del equipo a trabajar allá, no, pues es que no tengo cómo movilizarme y todo eso. En el momento en que digan, para tal cosa hay plata, entonces aparecen las hojas de vida, ¿o no? Con todos los perfiles. Y entonces uno dice, tiene claro
la parte política organizativa del movimiento, a veces ni siquiera cabildante, a veces no. Entonces, yo creo que aquí tenemos que reflexionar todos y aquí tenemos que empezar a hacer un trabajo desde la base, con todos los equipos. Pues nosotros como salud y especialmente, pues a mí que me ha tocado coordinar el proyecto de salud indígena de inicialmente los 5 resguardos que tiene que ver Puracé, Quintana, Poblazón, Guarapamba y Alto del Rey, que son los que inicialmente empezaron el trabajo. Pues nosotros estamos en toda la disposición de hacer ese acompañamiento, no solamente a la guardia, porque necesitamos educarnos, necesitamos hacer unos talleres, yo no sé, de primeros, porque la guardia es como esos personajes que siempre van adelante y ellos tienen que estar preparados para cualquier situación. Entonces uno dice, aunque aquí en Puracé ya se han hecho talleres de primeros auxilios, que es interesante, que lo deben conocer, en la parte de derechos humanos, a veces la gente dice, es que esa guardia viola los derechos y yo no sé qué, y yo a veces les digo, bueno, la guardia viola los derechos y ustedes ¿qué violan? Entonces andan en otro cuento también, ¿no? Entonces yo creo que aquí se trata de hacer un trabajo en unidad, en medio de todas las diferencias, de todas las dificultades, de todos los problemas que tenemos. Pues nosotros tenemos que aplicar esos principios de la organización que hablamos, que la unidad, que la tierra, que la cultura, que la autonomía. Y aquí hablamos de la autonomía y uno dice, ¿hasta dónde somos autónomos? Si en última nos toca recoger listados para justificar recursos, ¿no? Porque si no los justificamos, pues no nos los van a dar y después nos van a investigar y en últimas, pues vamos a terminar en la cárcel. Entonces aquí nos toca buscar ese sentido de la autonomía y empezar a hacer un trabajo desde la base. Porque no todo el tiempo podemos estar siendo dependientes de un Estado que no nos quiere, pues, reconocer el verdadero valor que nosotros tenemos. Entonces ya están ahí los principios, de igual manera ya están los caminos también, ¿no? Los 10 caminos. Recuperar la tierra, por ahí se habla de fortalecer la familia, que es el 10º punto. Aquí lo hablaban también. ¿Cuál es el trabajo que nosotros vamos a hacer con las familias también? Con el desorden que hay en estos momentos. Entonces yo creo que pues aquí se trata es de hacer un gran trabajo. Aquí se trata es de poder coordinar. Se trata de poder tener esa comunicación continua entre nosotros también. Y ahorita pues ya uno dice, cuando se compró la casa de la asociación, pues eso era muy grande, ¿no? Ahorita ya nos toca por ahí en el corredor también. Y entonces ya hay que ir pensando, hay que ir proyectando. Tenemos que mirar hacia dónde es que vamos. Tenemos que administrar y creer en nosotros mismos. Porque si no creemos en nosotros mismos, siempre vamos a ser dependientes de los demás. Yo creo que ya es hora de ir tomando decisiones. Porque si no tomamos decisiones, pues siempre nos va a tocar estar pidiendo. Pida y pida y pida. Y cuando están de buen lado, pues nos dan. Y cuando no, pues se hacen los locos y sencillamente no hay. Pero si usted está administrando, pues usted dice, sí hay. Sí hay. Y si no hay, pues dice, no hay, pero el qué hacer. Porque ahí también necesitamos es gente que sea resolutiva. No gente que genere problemas o gente que vaya a generar dificultades allá o que vaya a tratar de poner zancadilla.
Y no seamos egoístas con nosotros mismos. No seamos egoístas con el conocimiento. El conocimiento es para compartirlo, para dejarlo a esas futuras generaciones que de aquí a mañana o pasado mañana lleguen. Porque en últimas uno lo que conoce pues tiene que dejarlo. O yo no sé si algunos dicen, no, prefiero llevármelo a la tumba y no dejarlo. Porque eso ha pasado. Hay muchos mayores que conocen mucho, pero que no comparten ese conocimiento, sino que se van allá al hueco y sencillamente nosotros con echarle tierra, ahí terminó. Yo creo que pues aquí se trata de hacer ese gran trabajo y fortalecer toda la parte cultural, toda la parte de identidad, toda la parte de la cosmovisión. Decirle que nosotros en estos momentos venimos manejando los 5 componentes: el político organizativo, que tiene que ver con toda la parte de la gobernabilidad, con toda la parte de los equipos locales de salud, la parte de sabiduría ancestral. En los 5 resguardos que actualmente estamos manejando, pues ya está la red de sabedores, pero a uno le preocupa cuando hay autoridades que uno tiene las redes de sabedores ahí, pero termina trayendo mayores de otro lado. Y entonces uno dice, bueno, ¿en qué estamos o no? Si no estamos fortaleciendo lo propio, porque ese es el fino. Si en el discurso decimos una cosa, pero en la realidad terminamos haciendo otra y justificando los recursos y diciendo que el apoyo se lo vamos a dar al médico tradicional, pero infortunadamente se lo lleva otro de otro lado que no tiene nada que ver. Entonces eso es fortalecer. Entonces yo los invito, compañeros guardias de cada uno de los territorios, a que le pongamos cuidado a esto también y a que informemos y a que direccionemos también. No es ponerse de rebelde contra la autoridad, sino de hacer aclaraciones, de que las cosas se hagan como se deben de hacer, para que pues el resultado salga y se haga como se debe de hacer. De igual manera estamos trabajando lo de administración y gestión. Entonces estamos hablando de la famosa unidad administrativa, porque administrar no solamente es administrar recursos. Nosotros administramos justicia, nosotros administramos territorio, nosotros administramos familia. Entonces todo eso hace parte de este contexto del movimiento indígena que nosotros tenemos, y eso hay que fortalecerlo, y eso tenemos que conocerlo, y eso tenemos que llevarlo a la práctica, a la realidad. Nosotros sabemos que eso no va a ser fácil, pero que ese trabajo hay que empezarlo a hacer, hay que apoyarse de los mayores. Hay mayores que conocen, que tienen direccionamiento político. Hay otros que ya lo quieren perder, porque dicen, no, es que eso ya perdieron la línea, y entonces ya como la IPS-CRI no aparece por acá, entonces yo le voy a pasar vuelta a la contratación a la AIC. ¿Será que nos vamos a devolver? Después de tanta lucha, después de tantas garroteadas que nos han metido en la Panamericana, ¿vamos a retroceder? ¿O vamos a seguir entregándole los recursos a las personas que nos han hecho el feo? Porque eso es lo que hemos venido haciendo. Peleamos allá en la vía, así somos los berrecos y todo eso, y afuera las multinacionales, pero andamos remojando la garganta con la Coca-Cola, y eso ha pasado. Entonces es como tratar de revisar, de mirar, de hacer ese trabajo en la parte de autonomía alimentaria, hablando de CISPI, pero nos pasan el bombón, y pues como no hay otra cosa, pues nos toca chupárnoslo. Entonces uno dice, bueno, y estamos hablando de autonomía alimentaria, por allá unos resguardos, yo he escuchado que hablan del mecato propio, y uno dice, pero sí, ¿dónde está? Pues a ver, hay que empezarlo a producir para empezarlo a entregar, o a que la comunidad lo conozca, porque a veces nos quedamos con cositas pequeñitas ahí,
No tenemos todavía esa visión de generar empresa. Y lo que yo siempre les he dicho, nosotros tengamos identidad. Hablemos sobre el pensamiento de nosotros mismos. No permitamos que otros de afuera vengan a lavarnos el cerebro aquí, a cambiarnos las formas de nosotros ser. Porque a veces nosotros en educación, ¿qué hacemos? Vamos allá afuera a que nos llenen la cabeza de tanta cosa, ¿o no? Y allá nos hablan de la cultura, de la identidad, de todo eso que nosotros acá internamente hablamos. Allá no nos hablan de eso, ¿no? Allá nos hablan de otras cosas. Entonces, ¿cómo tratar de nosotros empezar a hacer ese trabajo, y especialmente con educación, ¿no? Pero que a la par pueda estar la guardia, pueda estar la gente de territorio, porque a veces los de territorio dicen, eso es allá, eso es de salud, eso que allá, que quieren acabar con yo no sé qué cosa. Pero eso no es así, ¿no? Aquí todo es la integralidad. Entonces no permitamos que nos desvíen esos conocimientos, ese pensamiento propio que nosotros mismos tenemos, sino que sigamos manteniendo y sigámonos fortaleciendo y sigamos en unidad. Dejemos ese egoísmo, dejemos esas peleas, hablemos, dialoguemos, que el diálogo nos permite hacer acuerdos, el diálogo nos permite estar juntos, y como lo decían en esta mañana, que sepárense, que a 1 metro, que a 2 metros, pues uno ¿para qué le dice al indio que se separe si el indio le gusta andar en montonera o no? Entonces yo venir de salud, no, que es que porque allá el gobierno nacional dijo que tenía que estar a 2 metros, yo le voy a venir a decir a usted, no, pues sí, hacerme regañar de la comunidad muy tenaz. Y así uno le dijera, listo, se separan, pero a mucho duran 5 o 10 minutos, porque al ratico ya le está hablando en las orejas, ¿o no? Y eso es así, ¿o no? Entonces, hablemos sobre realidades, no nos pongamos a veces a hacer cosas que no son, cuando realmente la situación y la realidad es otra cosa. Entonces yo creo que pues el fin es ese. Nosotros como equipo del proyecto de salud indígena estamos para cualquier llamado, no solamente de los 5 resguardos, porque nosotros pues tenemos entendido que estamos trabajando como pueblo, y si Coconuco, Paletará, Pueblo Coconuco, Julumito nos llama, nos necesita, pues nosotros tenemos que hacer ese trabajo, porque si uno está en la disposición y de pronto medio entiende, medio conoce, pues tiene que ir a hacer las claridades y tiene que orientar, tiene que ayudar. Ese es el fin de nosotros. Entonces estamos en esa disposición. Si hoy coordinamos y si ustedes van a hacer otro evento, pues nosotros tenemos que saber, conocer, pues para poder acompañar. Si uno le dan la oportunidad de hablar, pues habla, y si no, pues lo importante es acompañar, estar ahí, y bueno, al menos tratar de conseguir para el almuerzo, que es lo más complicado, lo más difícil. Entonces yo creo que eso es como el mensaje, decirles que pues nosotros ya estamos administrando unos recursos, hicimos un contrato por 474 millones, tenemos a cargo 13 promotores, y bueno, nosotros apenas pensando en crear la unidad administrativa, pero ya estamos administrando. Entonces el primer mes pues andábamos con la plata en el bolsillo, y uno dice, tenaz, ¿no? ¿Qué tal que la quiten por ahí? Entonces el administrativo decía, no, usted cárguesela. Le digo, pues yo como soy así, le digo, huevón, ¿será que a mí no me van a robar o qué? Entonces uno está expuesto a todo eso. Afortunadamente uno tiene que empezar a ir ya metido en el cuento, uno tiene que salir adelante, y así es todo. O usted se prepara para conseguir novia, para casarse, o para hacer hijos.
No, usted lo hace así por inercia, ¿no? Tomó chirrincho, dice acá. No sabe después, ¿no? Entonces, pues ese es el fin. Ahí estamos pendientes, ahí estamos para acompañarlos, ahí estamos para seguir en todo este proceso. Eso pues quería decirles así en términos muy generales. Si ya ustedes como guardia necesitan alguna capacitación específicamente, pues ya ustedes nos dirán a nosotros queremos que ustedes nos ayuden, nos colaboren en X o Y capacitación, pues para nosotros poder ya programarla, conseguir cómo nos vamos a mover y para la cuestión de la alimentación. Entonces estamos en toda esa disposición. Bueno, no me alargo más, aquí está la compañera Estela del AIC, que sería interesante también que pues ella dé su versión de cómo se viene manejando en estos momentos allá nuestra EPS, que con tanta lucha, que con tanto esfuerzo pues se ha construido y que en medio de todas las dificultades pues el indígena también se ha parado en la vía y ha dicho la AIC no desaparece. Y yo sé que la AIC no va a desaparecer, de pronto se cambiará de nombre, pero que la AIC venga a desaparecer, yo con el indígena lo tengo plenamente seguro de que eso no va a ser así. Entonces, compañera Estela, pues para que nos dé algún direccionamiento, lineamiento de todo lo que se viene trabajando. De mi parte, muchas gracias.